Bien, vimos que el transistor MOS es un dispositivo de 3 terminales o 4 terminales, dependiendo de si estamos hablando de un transistor discreto o dentro de un circuito integrado respectivamente. En los videos anteriores hemos visto la relación al menos cualitativa entre la tensión VGS y la corriente que circula por el transistor, sin entrar en detalles del comportamiento físico interno. Estos detalles los podemos encontrar en buenas referencias bibliográficas como las que menciono en la descripción del video. Aquí continuaremos con una introducción al comportamiento eléctrico mediante observación y experimentación, lo cual favorecerá, o bueno, al menos eso espero, el entendimiento que formalmente podamos adquirir cuando estemos profundizando en el tema. Pero el comportamiento del MOSFET no solo depende de la tensión VGS para su funcionamiento. Una vez el transistor está encendido, es decir, estamos trabajando con una tensión VGS mayor a la tensión de umbral, en el caso del NMOS, la tensión entre drenador y surtidor también juega un papel importante en la operación del dispositivo. La pregunta es, una vez garantizamos el encendido apropiado del MOSFET, ¿qué sucede al variar las tensiones entre sus terminales drenador-surtidor? ¿Qué tipo de comportamiento se presenta? Para averiguar esto, vamos a observar el comportamiento del dispositivo utilizando el diagrama que aquí se muestra. Entonces, tenemos una tensión superior a la tensión umbral, impuesta por VGS, ¿cierto? Por la tensión con puerta surtidor. El circuito externo está compuesto por una fuente de tensión que he llamado aquí VDD, y en este caso vamos a poder variar esa fuente de tensión. Es decir, tenemos una fuente variable de tensión. Además, cerramos el circuito utilizando un arreglo resistor LED, simplemente como indicador de la corriente, ¿sí? A través del LED vamos a medir, al menos cualitativamente, la intensidad de la corriente que circula por el dispositivo. Este montaje que está acá lo he realizado en la protoboard que se muestra aquí arriba. Entonces simplemente es exactamente el mismo montaje. Aquí tenemos las tensiones de alimentación de entrada variable VDD, aquí tenemos el LED, una resistencia de 1 kilo ohmio, nuestro transistor, y tenemos este par de caimanes acá que será la tensión fija VGS que vamos a imponer. Bien, además he adicionado puntos de prueba de la tensión directa BDS del dispositivo. Recordemos que BDS es la tensión en terminales drenador-surtidor, no la tensión en este caso de alimentación VDD. Entonces este multímetro nos servirá para tomar medida de esta tensión en el dispositivo cuando estemos operando. Voy a iniciar con una tensión VGS de aproximadamente 2.5 voltios y observar qué sucede con la corriente del dispositivo, es decir, con el brillo del LED a medida que voy aumentando VDD y por ende la tensión VDS del transistor. Entonces notamos, con este multímetro estamos leyendo la tensión VDS del transistor y sabemos que para 0 voltios pues efectivamente nuestro LED está apagado, no está circulando corriente. A medida que empiezo a aumentar la tensión de VDD, empezaré a notar un aumento en esta tensión del transistor, ¿sí? La tensión VDS, y vemos que empieza a aparecer un pequeño brillo en el LED. Si sigo aumentando esta tensión, fijémonos acá cómo voy aumentando la tensión VDS del transistor, y fijémonos en cómo empieza a aumentar el brillo LED, es decir, estoy modificando la magnitud de la corriente a través del circuito externo con esa tensión impuesta en VDS. Si sigo aumentando, nuestro LED empezará a brillar más, y bueno, llega un momento en el que parece que no hay un brillo apreciable, es decir, llega hasta esa condición de brillo y bueno, pero hay una región acá interesante donde se ve cómo puedo controlar variando, ¿cierto? Aumentando y disminuyendo esta tensión BDS, lo estoy haciendo a propósito, cómo puedo aumentar y disminuir el brillo del LED. Es decir, a medida que se va aumentando y disminuyendo la tensión BDS, vemos ese comportamiento proporcional contra la corriente, es decir, algo de este estilo. No sabemos a priori si, digamos, de cierta manera este es un comportamiento lineal o no, pero es una observación suficiente para familiarizarnos con las regiones de operación del transistor. Entonces, ese comportamiento lo resumimos de esta manera: a medida que aumentamos BDS, pues vemos un aumento en la corriente, ya que vemos un aumento en el brillo, ¿cierto? Y recordando que tenemos una tensión VGS fija en nuestro transistor. Como acabamos de ver, si llegamos a valores altos para la tensión de BDS, ¿cierto? Como en este caso, vemos que el LED no sigue aumentando su brillo.
como si llegara a un nivel máximo del cual no se ve un aumento apreciable. Es decir, tenemos una condición como la que se ilustra en este pequeño gráfico, ¿cierto? Entonces, después de cierto valor para la tensión BDS, tenemos un brillo relativamente constante, o en pocas palabras, si hacemos la traducción a corriente, pues una corriente relativamente constante, sin importar esa tensión BDS que tenemos allí. Es decir, si nosotros podemos llevar la tensión inclusive hasta 3 voltios y observemos el brillo, es muy similar a la tensión, al brillo que se observa en la tensión de 1.5 voltios, ¿sí? Cosa que no sucede cuando tenemos valores pequeños en BDS. Podríamos decir entonces que inicialmente podemos controlar el brillo del LED, ¿cierto? Modulando la tensión BDS, podríamos modular ese brillo. Entonces, es decir, estamos modulando la corriente, pero luego de cierto valor ese brillo no aumenta más a pesar de aumentar considerablemente la tensión BDS, ¿sí? Recuerde que para estar seguros debemos medir la corriente con un instrumento de precisión si queremos hacer este tipo de conclusiones formales. Sin embargo, el propósito de este video es ir construyendo nosotros mismos el conocimiento a partir de observación, y por ende las explicaciones formales se dejarán para otro video y para el estudio de las referencias bibliográficas. Entonces, ¿cómo podemos aumentar aún más el brillo del LED? En otras palabras, ¿cómo podemos obtener una mayor corriente circulando por el circuito? Bien, recordemos que al aumentar la tensión BGS del transistor, ¿cierto?, a través de estos dos terminales, digamos que de cierto modo estamos reduciendo la impedancia del dispositivo y por ende podríamos observar una mayor corriente circulando a través de él para el mismo circuito externo. Esto se debe a que la tensión BGS va a aumentar la profundidad del canal de conducción del transistor que se genera internamente, y por ende se reduce la resistencia a través de los terminales de drenador y surtidor. Como vemos en esta gráfica inicial, al aumentar BGS vamos a aumentar de cierta manera esta disposición de canal y permitirá el flujo de mayor corriente. Para probar esto, voy a repetir el experimento con un BGS ligeramente mayor. En este caso he corrido la tensión de 2.5 voltios hasta 2.8 voltios. Para BDS igual a 0, vemos nuevamente que el LED no se enciende, no hay flujo de corriente. Si comienzo a aumentar, como es de esperarse, empezará a aparecer, ¿cierto?, el primer comportamiento donde podemos controlar de cierta manera la corriente con valores de BDS, hasta que llega un punto en el que se satura. Parece no cambiar más su condición de brillo. Ese es el valor digamos que la magnitud del brillo máximo que tenemos para esta condición de BGS. Pero notamos que el brillo es superior o es mayor en esta condición que en el caso para BGS igual a 2.5 voltios. Así pues, para un BGS mayor, la corriente final será mayor, o decimos que se satura a un valor más alto. Esto lo podemos entender de manera más clara con esta gráfica que está acá. Esto es lo que tenemos para la condición de BGS1, ¿cierto? En el caso de 2.5 voltios, teníamos una intensidad de brillo en el LED menor a la que estamos viendo en este momento, cuando BGS es 2.8 voltios. Así pues, reconocemos un par de regiones interesantes de este dispositivo. La primera, donde la corriente depende de la tensión del circuito externo, además de BGS, es decir, la condición donde veíamos que inicialmente podríamos controlar, ¿cierto?, el brillo del LED o la corriente que circula por el transistor como función de la tensión BDS del transistor, ¿sí? Esta región, esta parte de acá, se le conoce como la región de triodo. La segunda región aparece cuando observamos que la corriente parece que no varía significativamente después de cierto valor de BDS que superamos, ¿cierto? Parece que la corriente no varía significativamente, y esta región se le conoce como la región de saturación, ¿sí? Vemos que nuestro dispositivo alcanza valores de corriente diferentes para tensiones diferentes en la tensión compuerta surtidor. El nombre que se le da o que recibe esta tensión interesante, donde ocurre esa transición de una operación, digamos que dependiente de la corriente con respecto a BDS, y una operación donde se hace de cierta manera independiente,
recibe varios nombres. Esta tensión la podemos llamar o la podemos encontrar como una tensión de saturación, como la tensión de sobrecarga o en inglés como el overdrive voltage. Una vez analizadas estas observaciones del dispositivo, estamos listos para estudiar con detalle las relaciones matemáticas que nos permitirán estimar cuantitativamente el comportamiento del MOSFET.